La misma cita. Bien, estamos hablando de la firme plataforma que Dios estableció y dice, vi una compañía que se mantenía al pie, de pie guardada y firme, negando su apoyo a quienes querían trastornar, la fe establecida del cuerpo. Dios vio que había una compañía que quería trastornar la fe establecida. Por lo tanto, dice acá, me fueron mostrados 3 escalones. ¿Cuántos había? 3. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Ahora mire la aclaración que ella hace. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Hermanos, entender esos mensajes. Entenderlo, dice, ¿es de qué? De vital importancia. Primero, retrocedo. ¿Qué fue ella lo que vio? Ella vio. Primero ella vio una compañía que no apoyaba a quienes querían ¿qué? A quienes querían trastornar la fe establecida. Interesante. Una compañía que no apoyaba a quienes querían trastornar el fe. O sea, en la iglesia, cuando nosotros vemos que están trastornando nuestros hijos, no estamos obligados a apoyar a una iglesia que está en falsedad. Por eso yo hice la pregunta, ¿está usted en esa compañía? De los que se mantenían firmes sosteniendo la fe establecida. Porque había otro grupo que quería quitar estos que. Interesante. ¿Está viendo? ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestra iglesia? En nuestra organización? Y a los que predican los mensajes de los 3 ángeles, los mensajes que llaman al cambio y a la necesidad de preparación verdadera, entonces son marcados. Usted habla, usted es el que manda los mensajitos o manda el mensaje. No. Entonces usted es marcado y usted no lo dejan predicado o no lo dejan. Vamos a terminar la idea. Mire lo que dice acá. Me fueron mostrados entonces que 3 escalones, 1, 2, 3, tercero, dijo mi ángel acompañante, hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. Hay de aquel que mueva ¿qué? Un bloque o una clavija de esos mensajes. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Por eso, hermano, es que le estoy dando la regla de científica. No podemos decir más de lo que está escrito. No podemos quitarle al mensaje. Tenemos que decir las cosas como están que muchas veces esto ocasiona que división y trae ¿qué? Trae conflicto. La verdad. ¿Qué pasa en la iglesia? Página Sin 253. silenciador, hermano Alan. Hermano. Sin silenciador. Quien desea conocer la verdad tiene que estar dispuesto. Acepta. Otra regla, es decir, una regla, ya no la hemos visto, la otra regla de interpretación bíblica del versículo. Gracias, hermanito, me acordó. Pero hay reglas, de esa en la página 279 del deseado por la gente. Hay una en palabra de vida y gran maestro, pero tremenda, página 253. Dice acá, termino la idea de lo que dice acá. Hay de aquel que mueve una bloque o una clavija de estos mensajes.
La verdadera comprensión de estos mensajes de importancia vital. ¿Por qué es vital? Ana Gladys, ¿por qué es de vital importancia? De vida o muerte. Exactamente, mire, aquí lo termina diciendo, el destino de las almas depende de la manera en cómo son recibidos esos mensajes. Si usted lo da de una manera distorsionada, equivocada, solo para tener almitas acá en la iglesia, para tenerlos ahí quietecitos, o dando el mensaje para que la gente se prepare. Yo les pregunto, ¿qué quieren ustedes? ¿Un vasito de agua y un pedacito de pan blanco? ¿O usted quiere un alimento sólido que le nutra su cuerpo y que le dé vitamina, como dijo el hermano allá, pues andaba con ese chino? Cuando él dijo no, el hermano dijo no, el alimento es esto. Revelación divina. Que tu comida sea tu medicina. No, pues hay quienes para mantenerse en el sistema, por ejemplo, tienen agüita y pan blanquito. Cuando el Señor tiene un arsenal de alimentos sólidos, que esos alimentos nos van a nutrir No, leche. Lechito. para que nuestro cuerpo tome fibra y tome resistencia. Como le dijo el Señor, le dijo Elías, largo camino te espera. Aliméntate bien porque largo camino te espera. Entonces, hermano, este alimento nos va a nutrir, nos va a capacitar para que cuando venga la crisis, estamos tan cerca, hermano, que yo te asustado. Nosotros podamos soportar. Ok, entonces Dios ha dado una firme plataforma. Muchas gracias. Dios ha dado una firme plataforma. Los fundamentos que Dios nos ha dado, y vamos a mirarlo de una manera rápida, ¿verdad? La purificación del santuario. ¿Qué es la purificación del santuario? A ver, el primer fundamento de los pilares, ¿verdad?, es la purificación del santuario. ¿Qué es la purificación del santuario? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué han entendido ustedes con la purificación del santuario? Bueno, Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Voy a mostrar una cita bíblica. Daniel 8:14 dice así, y respondió, hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario Será purificado. ¿será qué? Purificado. Entonces el santuario será purificado. ¿Cuál Daniel. santuario? ¿Daniel qué? Daniel 8:14. Recuerden ustedes, ¿verdad? Recuerden ustedes que como pueblo que se inició a través de la profecía de las 2300 tardes, ¿verdad?, que se estudiaba, ellos esperaban de que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Y por ello ellos esperaban que la venida de Jesús ocurriera en 1844. Y resulta que Jesús estaba pasando esta fecha al lugar santísimo a comenzar la purificación del santuario. Porque en la antigüedad, y le resumo, en la antigüedad, ¿verdad?, en el plan de salvación, y que debe ser así, que es así, el pueblo confesaba sus pecados, ¿verdad?, cuando ponía la mano sobre el animal, de una manera figurada o figurativamente, cuando ponía la mano sobre el animal, el pecado se era transmitido al animal. Y cuando el animal era matado, esa sangre, recuerden que el mismo hebreo dice, sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado. no hay remisión de pecado. Porque al tomar esa sangre para llevarla al santuario, el pecado era transmitido al santuario. Transferido al santuario todos los días, pero una vez al año el sumo sacerdote hacía la limpieza del lugar santísimo. El Yom Kippur, exactamente, el gran día de expiación.
Eso lo explica la ciencia, eso lo explica la Biblia también. Entonces, ¿qué pasa? En el nuevo pacto es igual. Nuestros pecados, ¿dónde están, hermano? ¿Dónde están nuestros pecados? En el santuario. Deberían estar en el santuario. Están en el santuario y el Señor tiene que hacer una limpieza. Quitar ese pecado. Eso fue lo que hizo Jesús cuando entró en el lugar santísimo del santuario celestial en 1844. A ver, yo les leo el texto se lo leí en la Biblia. El santuario estaría purificado. Entonces dice la sierva del Señor respecto a esto, dice así, a ver, se lo leo. Libro. Ese es Conflicto de los Siglos, página 474. Dice así: la sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón. Les pregunto, ¿será que la sangre de Jesús nos asegura perdón? Amén. Claro, gloria a Dios, amén. Nos limpia de todo Eso pecado. es lo que hace la sangre de Jesús. Nos limpia de todo pecado, nos da seguridad del perdón y aceptación ante el Padre. Pero, escucha, hay un pero acá. ¿Cuál es ese pero? Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. ¿Está bien? Por eso, ¿dónde están nuestros pecados? Están en los libros correctos, en los registros. Página 474, Conflicto de los Siglos. Ese es el capítulo 24, hermano. Capítulo 24, última página. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el Señor les aseguraba el perdón al pueblo de Israel, pero sus pecados quedaban registrados. ¿Sí? Quedaban registrados. Entonces dice acá: como en el servicio típico había una obra de expiación a fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se cumpla, queda por hacerse una obra de expiación, de purificación, para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron las 2300 tardes y mañana, que es la purificación del santuario. ¿Está viendo? Así como el pueblo de Israel les aseguraba el perdón, en la página 474, entonces por aquí comienza, ¿verdad? La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes les aseguraba perdón, pero no obstante sus pecados quedaban registrados en los libros. ¿De dónde, hermano? Del santuario. Igualmente, hermanos, la sangre de Jesús, tenemos seguridad del perdón, pero no obstante nuestros pecados quedan registrados, hermano Guillermo, en los libros, que es el hermano, porque eso lo dice, y hay muchos textos bíblicos. Esto es un sermón completo. Por lo tanto, cuando Jesús entró en el santuario, en el lugar santísimo, cuando pasa el lugar santo al lugar santísimo, Él entró para hacer ¿qué? Para purificar. Para hacer una limpieza. Por eso dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Para qué? Para limpiar la iniquidad, para traer la purificación. ¿Están viendo, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la obra que se está haciendo en el lugar santísimo, la limpieza. Ahora, ¿será que el Señor limpia ya solamente? Mire, le leo, a ver, paso 2 páginas, 4, 7, 8. Mire cómo dice: los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deben estar en pie en la presencia de Dios Santo, un Dios Santo sin mediador, y sus vestiduras deben estar sin mácula y sus caracteres purificados.
Por eso es que la obra de la purificación es muy importante, porque cuando Jesús termine la obra que Él está haciendo allá, de poner perdón en el nombre de los que se arrepienten, que lo aceptan a Él como Salvador, ¿cómo debemos estar? Purificado. Debemos estar purificados. Y si no estamos purificados, ¿qué pasa, hermano Leo? Condenado. Estamos condenados. No recibimos el sello de Dios. Lo mismo que sucedía también con el pueblo de Israel. La Exactamente. persona que no expresaba su pecado en oración, ¿verdad? Perecía. Esa persona moría. Claro. Entonces dice acá, purificado, su carácter es estar purificado de todo pecado por la sangre de la aspersión. ¿Cómo somos purificados? Por la sangre. Ah, por la sangre. Por eso que dice cuando el ángel le pregunta a Juan, ¿quiénes son de este y de dónde han venido? Le hace la pregunta. ¿No? Tú lo sabes. Él dice, estos son los que han lavado su ropa y las han emblanquecido. ¿Dónde? En la sangre. En la sangre del Cordero. ¿Está viendo? Entonces dice acá, ¿cómo está nuestra condición? Purificado por la sangre de la aspersión y por la gracia de Dios, y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Ahora bien lo que dice acá. Ahora, esos son los que ya salieron de la gran tribulación. Esos son los que, la generación final. Generación final. Dice acá, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, y mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, o sea, mientras Jesús está haciendo eso allá, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Revisando el registro, los nombres. Por eso es que somos pueblo de juicio. Exactamente. Eso que, Pero mientras Él está haciendo la limpieza, que es poniendo perdón, sellando para salvación, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe estar el pueblo de Dios haciendo aquí en la tierra? Aquí lo explica. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, y mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación y de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Porque debemos estar gimiendo por el pecado y confesando nuestro pecado. O sea, en el tiempo que estamos, Por eso el Señor quiere que nosotros, es desde empezar desde la primera columna, de nuestro primer fundamento de la fe, ¿verdad? Que es la purificación del santuario. El segundo es el mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué es el mensaje de los tres ángeles? Apocalipsis 14. Vayamos y miremos un momentito Apocalipsis 14:6. Mire cómo dice, la segundo pilar o segundo hito, que tiene una relación, ¿verdad?, de engranaje, de eslabón, que une el uno con el otro. Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Entonces vi otro ángel que volaba por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y sigue diciendo el segundo ángel, versículo 8. El segundo ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia en su imagen y recibe en su mano o en su frente, este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, está en el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Ahora, ¿qué nos presentan estos ángeles? ¿Qué es lo que nos presentan? Hoy yo escuché lo que estaba explicando el hermano acerca de los ángeles. ¿Qué representan esos ángeles? De hecho, traen mensaje, ¿verdad? Primero, el evangelio eterno. Nos presenta el plan de salvación. Y que ese plan de salvación nos lleva ¿a qué? A la obediencia. Porque usted leyó acerca del temor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová?
Apartarse del mal. Apartarse del mal es la obediencia, temer a Dios es la obediencia. Ahora hay una cita acá, esta cita en Mensajes Selectos, el tomo 2, ¿verdad? Libro Selecto, tomo 2, Mensaje selecto. sí, capítulo 13, ¿Cómo es? Capítulo sí, capítulo 13, La página 119. Ok. Eso es lo que dice. Dice, la proclamación del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel ha sido establecida por la palabra inspirada. ¿Recuerdan los 3 escalones? ¿Las 3 plataformas? Ok, dice, no debe alterarse ni la parte más mínima. Dice, ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se lo repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar en su proclamación mediante pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de la profecía que nos conduce al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamarlo al mundo estos mensajes. Debemos pregonar estos mensajes, el del primer ángel, el del segundo ángel y del tercero. El del segundo ángel, el primer ángel, nos habla de qué? Nos habla de la obediencia. De la obediencia a los mandamientos de Dios. Y esto lo vamos a ver en la tercera columna, porque en la tercera pilar, porque el tercer pilar es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Que se restituye. Nos está hablando del mensaje que dice Apocalipsis 14:2. Ahí nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Oigan que dice así. Y así dice, aquí está la paciencia, que es el mensaje de la justificación por la fe. Mire cómo dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y tienen qué? Tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es su justicia, es su milagro. A ver, porque quiero hacer un énfasis acá en los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque si usted pone a ver, aquí está la ley de Dios, pero aquí están los mandamientos de Dios. ¿Será que es distinto? No. Pero es que en el mensaje del tercer pilar hace un énfasis en dos cosas. ¿Cuál? El de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo no puedo predicar del Evangelio eterno sin incluir los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ay, hermano, correcto. Debe ir de la mano. Miren lo que dice acá, creo que es la página que en conflicto de los siglos, página 306. 306, mire lo que dice acá. La perfecta armonía que existe entre la ley y el Evangelio. Sí, porque hay personas que destacan solamente los mandamientos de Dios y no destacan la justicia de Jesús. O como hay personas que destacan solamente la justicia de Jesús, pero no destacan ¿qué? Los mandamientos. Y resulta que los mandamientos es el trasunto del carácter de la justicia. Por eso dice creo que el Salmo 85 en el que dice, donde dice, vamos a leerlo, amigo, para no decirlo parafraseado.
Salmo 85:10. ¿Cómo dice? La misericordia y la verdad se encontraron, Se encontraron. y la paz se desató. La justicia y la paz se desatan. Porque la justicia es su ley, pero su misericordia es ¿qué? Es su carácter. El carácter del Evangelio es la misericordia, pero va acompañada con ¿qué? Con su justicia, que es la ley de Dios. ¿Están viendo? Entonces dice acá, la perfecta armonía que existe entre la ley y el Evangelio. Existe pues entre la ley y el Evangelio la relación más estrecha que se pueda concebir. Hay una relación tan estrecha, además dice tan estrecha que se pueda concebir. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el Evangelio y no lo señala. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el Evangelio y nos lo señala. Y por otra, el Evangelio nos lleva constantemente a un cumplimiento de la ley. La ley, Cumplimiento exacto de la ley. un cumplimiento exacto de la ley. ¿Está viendo? O sea, el Evangelio de Cristo nos lleva a la obediencia a Dios. Es lo que está diciendo. La ley, ¿qué nos hace? Lo que dice Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? A Cristo, para que seamos justificados por la fe. O sea, la ley nos muestra el plan de salvación que es Jesús. Por eso, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús deben ir unidos en el mensaje. Van unidos de la mano, como dijo el hermano. ¿Verdad? Tienen que ir los dos, la izquierda y la derecha, de esos mensajes. Es la ley de Dios y la justicia de Jesús. Tiene que haber una simbiosis. ¿Ah? Tiene que haber una simbiosis. Exactamente, por eso la sierva del Señor dice en Testimonio para Ministro, ¿verdad? Ella dice así, quiero leérsela porque esta es una cita muy importante. Testimonio para Ministro. Capítulo 2, página 91. Página 91, mira lo que dice, en su gran misericordia. El Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Bowen y Jones. Dice, este mensaje... Este es el mismo, ¿no? La Sí. misma cita que usted leía hace rato. No, no la leo hoy. No, miento. No. Esa página la citó el hermano Manuel Espino. Ok. Dice, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Esa es la justicia de Jesús, ¿verdad? La justificación por la fe. Dice, el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Qué presentaba? Dice, presentaba la justificación por la fe. En el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Jesús? ¿Cómo se manifiesta el carácter de Jesús? En la obediencia. Hermano, por eso Jesús lo dijo o lo enfatizó, si me amáis, guardad. Esa es la justicia de Jesús, que va con una relación eslabonada que no se puede despegar, que es la obediencia a los mandamientos. Cuando nosotros lo vemos de ese ángulo, vamos a entender lo que anoche hablamos acerca de los túneles. Debe haber una obediencia, ¿verdad? Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice que por las obras de la ley nadie es justificado sino por la fe de Jesús. Pero la ley nos muestra quién, a Jesús, ¿verdad?
Porque la ley no nos salva, las obras de la ley, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. ¿Pero qué hace la ley? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesús, para que seamos justificados por la fe. Y cuando somos justificados por la fe, está la pregunta, ¿y será que porque la salvación es por justificación por la fe, voy a desechar la ley, las obras de la ley? No, al contrario, la establecemos. Romanos 3:31. Entonces está viendo la armonía, la fe de Jesús y la obediencia a su mandamiento. Bueno, este fue el mensaje que Dios le mostró al pueblo adventista y dice que en su gran misericordia, ¿verdad?, invitaba a la gente a recibir la justicia de Jesús que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Hermano, esto es muy sencillo, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan, cuando escribe en primera de Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, El tal es un el tal es Dios. Y la verdad es que no. O sea, que los mandamientos de Dios manifiestan, ¿verdad?, la justicia de Jesús, su carácter, ¿verdad?, para que seamos así sellados en el plan de salvación. Tercer columna, el templo de Dios. ¿Dónde se vio el templo de Dios? ¿Cuándo se vio? Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Le da vuelta página de la Biblia, capítulo 11, versículo 19, como dice acá. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista del arca del pacto en el santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos. ¿Qué se vio en el santuario? El arca del pacto. ¿Y qué es el arca del pacto? Ahí está lo tienen allá, el arca del pacto. Apocalipsis. Apocalipsis 11, 19. Miren, hermano, el santuario que Juan vio, ¿verdad?, en la visión, es el verdadero. Recuerden que Moisés hizo que una modelo. figura o un modelo El verdadero. Hebreo lo dice. Y en el lugar santísimo estaba ¿qué? El arca del pacto. Es más, yo solamente le voy a dar una vislumbre, hermanito. Le voy a dar una vislumbre para que ustedes tengan una idea cómo es que estos son las 7 columnas, los 7 pilares, los 7 fundamentos, y que de estos pilares usted consigue las otras doctrinas al dentista. Por ejemplo, aquí se vio el arca del pacto, y en el arca del pacto, en el santuario está el arca del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Vayamos un momentico a Hebreos, capítulo 9. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 9, para que ustedes tengan una idea. Esto es solamente una breboca para que ustedes miren cómo Hebreos 9. Hebreos 9:1 en adelante. Dice, el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Se levantó una tienda y su primera parte llamada lugar santo, y estaban las lámparas de la mesa y los panes de la preposición. ¿Verdad? Sigue diciendo, tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro, el arca del pacto que tenía una urna de oro con el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la ley. ¿Qué tenía esta arca? Los 10 mandamientos. Digamos, las tablas de la ley. Las tablas de la ley. También tenía la vara de Aarón. Y también tenía la vara de Aarón. Representa esto. Representa el mensaje, o el mensajero representa un pueblo sobre la tierra. Dios tiene líderes, ¿verdad? Que la vara de Aarón que reverdeció representa poder, representa el ministerio que Dios le dio a su pueblo para terminar el evangelio eterno. ¿Qué representa el maná? Representa la reforma por salud que Dios le dio al pueblo de Israel, que fue el maná,
Y para nosotros el maná es la reforma por salud, hermano. Para que Dios quiere que nosotros tengamos un cuerpo sano, para que tengamos una mente lúcida para entender las cosas espirituales. Por eso el mensaje de la reforma por salud dice la tierra del Señor es la mano derecha del mensaje de los tres ángeles. Iba a decir algo, hermano. En cuanto a la reforma por salud, hermana, cuando se saca el pueblo de Israel, el Señor le da el maná, el pueblo de Israel rebelde rechazó el maná. Nuestra iglesia hoy, en un paréntesis o un paralelo, lo mismo. La iglesia prácticamente, su gran mayoría, ha rechazado la reforma por salud porque no entiende que ese es el medio, el cual, los ejemplos que usted explicó, hermano Ramón, despierta la mente, ¿sí? Abre algunas cosas que uno no lo puede entender porque es un misterio, para entender las cosas espirituales. La reforma por salud tiene una connotación muy interesante. Claro, de hecho, una de las doctrinas, de las 26 doctrinas, dice vida sana. Y ahí está, ¿verdad? O sea, eso está, solo que no la escarbamos, no la estudiamos. El manual cómo vamos nosotros a sacar lo del mensaje de salud, si está está en el santuario, en el arca. No la podemos. O sea, ¿cómo vamos a poder Y el ver? Espíritu, De hecho, por eso el Señor dejó, a la derecha. sí, lo dejó como importante dentro del santuario, en el lugar santísimo, en las tablas de la ley. Es interesante, ¿verdad? Cómo Dios dejó la reforma. Por eso, hermanos, nosotros debemos, claro, pregonar, pero practicarlo. La reforma por salud. Somos llamados, hermano Ramón, a nosotros vivir esta, por eso el Señor lo ha dejado como parte, ¿verdad? Como decía la cita que yo les leía al principio, que necesitamos que entender Los hitos. no, la verdadera comprensión del santuario es el fundamento de nuestra fe. Evangelismo, página 165. La verdadera, porque en el santuario usted va a conseguir que está ¿qué? Está la tabla de la ley, está la vara de Aarón, que es el ministerio pastoral, digamos, el ministerio evangélico, o sea, la comisión evangélica, ¿verdad? A través de los mensajeros. Usted es un ángel, yo soy un ángel, todos somos ángeles o mensajeros que el Señor tiene y que está representado en la vara de Aarón que reverdeció. Si reverdeció es porque Dios tiene un ministerio, ¿verdad? Para pregonar el mensaje de los tres ángeles. Pero está también la vara de Aarón, que es el ministerio de la obra médico-misionera de la reforma. Hermanos, hay muchos enfermos. Y la gran mayoría, hermanos, de los enfermos es porque no se está viviendo una vida de alimentación sana. Y el Señor llama a restaurar en nosotros una vida de alimentación sana, un estilo de vida diferente. A ver, vamos rapidito con la primera parte. La ley de Dios. Vamos rapidito. Quinta columna. ¿Qué representa la ley de Dios? La ley de Dios. Nosotros debemos manejar, hermanos, debemos manejar estas doctrinas de la ley de Dios. Dice el salmista, la ley de Dios es ¿qué? La ley de Dios es ¿qué? Perfecta. La ley de Dios es vigente. Salmo 111, versículo 7 y 8, ¿cómo dice? Hermano, ¿Justicia eterna? no. Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice que tus mandamientos son eternamente Y para y para siempre. Versículo 8. Las obras de tu mano son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. El 8. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad ¿Está y bien? rectitud. Entonces, nosotros debemos manejar estos textos porque nos toca mostrarle a la gente que la ley de Dios es vigente. Dice allí que son eternos y para siempre. Otro versículo que nos hable de la ley de Dios que nos ayuda a entender. Jesús dijo en Mateo 5:18, no he venido para abrogar la ley sino los profetas, versículo 18, sino para
¿Están viendo? La ley de Dios es eterna. Otro texto. Por ejemplo, podemos hablar de Salmo 119, versículo 4. Bueno, el versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Verdad? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, versículo 2, y con todo el corazón le buscan. Pero el versículo 4 dijo: yo he encargado de que tus mandamientos sean ¿qué? Muy guardados. ¿Debemos guardarlos? ¿Cómo podemos decir que no debemos guardarlos cuando dice aquí que ¿qué? Tus mandamientos. Hermano, el Salmo 1. En la ley de Jehová está medita y en ella medita de día y de noche. Pero fíjate que el versículo 4 que estoy diciendo dice: tú has encargado de que tus mandamientos sean ¿qué? Muy guardados. Uy, qué énfasis hace aquí el salmista, ¿no? 148:6 lo que dice, escuche. Los hizo ser eternamente y para siempre, le puso ley que no será quebrantada. 141 de Salmo. O sea, hay muchos textos, 148, ¿verdad? La ley de Dios, ¿verdad?, es eterna. ¿Por qué, hermano? Romanos 7:12 que dice que la ley de Jehová es justa, santa y eterna. Hermano, Justa, santa y buena. hermanos, Romanos 7:12. ¿Verdad? Romanos El 7:12. mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, la ley de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es santa, justa y buena? Porque es el carácter. Amén. Santo, justo y bueno. Muy bien, el sábado, otro fundamento. Hermano, el sábado, ¿verdad? Dios nos ha dado como señal. Ezequiel 20:20 dice: le di el sábado para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los santifique. O sea, el sábado es una señal. A ver, Isaías 66, 22 y 23. Así como los cielos nuevos que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. En los cielos nuevos, hermano, también allí se va a guardar aquí. El sábado. El sábado. ¿Ah? Isaías 66, 23. Entonces, en los cielos nuevos se va a guardar el sábado. Por eso nosotros aprendemos a guardarlo acá, para que cuando el Señor nos lleve podamos también allá participar de ese sábado. Una cita más para el sábado. A ver, Isaías 56, versículo 2. ¿Qué dice Isaías 56, 2? Dice: bienaventurado el hombre o el hijo del hombre que hace esto, que guarda su pie. ¿De qué? ¿De qué? De hacer su voluntad en mis días santos. ¿No dice así? ¿Lo siguieron? Ya 58, 3 y 14 también. Ajá. Ok, hay otro texto que es clave. Usted le puede mostrar a una persona que el sábado, ¿verdad?, es vigente. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo dice Hebreos 4, 4? hay otros sábados. Dice así. A ver, porque muchos dicen, no, algunos evangélicos dicen, no, es que el sábado es el descanso, el reposo, es espiritual. ¿Sí? Es espiritual. Y no se está refiriendo a un día literal, sino al reposo espiritual. Y es lo que dice Hebreos 4, 4. Hablan del sábado. Porque en cierto lugar dijo, ¿de qué? Dijo así del séptimo día. ¿Es un reposo literal o es algo espiritual? Ahí es un literal. No, es un día literal. Mire cómo dice: porque en cierto lugar así dijo del séptimo día. Porque el séptimo día es algo espiritual. No, es un día literal. Porque es el cese del trabajo.
Mire como dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, Dios reposó de toda su obra en el séptimo día. Está hablando de que el día séptimo es un día literal que hay que reposar así como Dios lo hizo. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Por lo tanto, dice acá, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Está muy claro, ¿verdad? Que ese séptimo día, que es el sábado, Dios lo ha dejado para este tiempo final. Por eso se constituye la piedra de toque. Y por eso el Señor, una de las señales visibles de que tiene un pueblo sobre la tierra, son sobre aquellos que guardan el día sábado. Por eso se constituye una columna o un pilar en los fundamentos. Y por último, la no inmortalidad del alma. ¿Verdad? Porque veremos, hay personas que han sido educadas de que la persona cuando muere, ¿verdad? Si es buena va al cielo y si es mala se va a quemar en el purgatorio. Testimonio también que fueron al infierno. Entonces la Biblia dice muy claro en Eclesiastés 9:5, los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. ¿Verdad? Su memoria puesta en olvido, su odio y todo feneció, ¿verdad? Así que las personas cuando mueren quedan en descanso, y si creyó en Jesús, por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿verdad? Ese es San Juan capítulo 11, pero San Juan 5:25 dice, llegará la hora en que los muertos oirán mi voz. Por eso dice Tesalonicense que el Señor cuando se siente dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá, dice, y los muertos en Cristo Jesús. Porque Él va a hablar como que, como voz de arcángel. Eran las dos citas anteriores, disculpa, aparte de la de Tesalonicenses, ¿cuáles son? Eclesiastés 9:5. Ya se la quité. Salmo 6.5. ¿Ah? Salmo 6.5 también. Salmos. 6 versículo 5. ¿Ah? Salmo capítulo 6 versículo 5. ¿Quién lo dijo? Aquí dice. No. Porque la muerte no es memoria de ti. Ah, también. ¿Sabes? No me está hablando de que cuando plantas así, no es porque. La otra es. Están sujetos a su profeta. Eso sí. El otro es el Juan, no era. San Juan 5, 28 y 29. San Juan 11:25 y San Juan 5:25, donde dice, va a llegar la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, ¿en cuándo la van a escuchar? Dice, cuando descienda de los cielos con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá y los muertos en Cristo Primera de resucitarán. Tesalonicenses 4:3. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si hay algo, y quiero cerrar con esta cita, esta parte, si hay algo que Dios estima, hermano Ramón, es la muerte de los hijos de Dios. ¿Sí? Si hay algo que Dios aprecia y que Dios estima, es la muerte de sus hijos. Salmo 116, versículo 15. Mire cómo dice este salmo, ¿verdad? 116, versículo 15. Dice así: a los ojos del Señor. Ay, me gusta la versión de Pacho, pero un palito allí. ¿Esto dice qué? A los ojos del Señor mucho vale la muerte de su santo. A ver, ¿cómo dice la versión de Guillerito? 16, ¿eh? Estimada es 116. Dice, estimada es a los ojos de la muerte de su santo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. 116, versículo 5. 15. Y dice, es precioso. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de su santo. ¿Qué aprecia el Señor? ¿Qué considera Dios cuando alguien muere de sus hijos?
Ahí dice que es precioso. Dice, a los ojos del Eterno es preciosa la muerte de sus santos. ¿Por qué? Dios la aprecia porque la mayoría de la gente 600 que no muere en Cristo muere sin esperanza. La gran mayoría de los seres humanos cuando mueren, mueren sin esperanza. Mueres en Cristo Jesús. Por eso el Señor estima a sus hijos, porque cuando ellos mueren, mueren con la esperanza de resucitar. de la resurrección. ¿Sí? Mayor promesa. Por eso es una promesa que nosotros debemos Atesorar. recibir, ¿verdad? Por eso Tesalonicenses dice que, ¿cómo que dice hermano Tesalonicenses? 4:3. Ajá. Hermano, no creo que ignoréis acerca de los que duermen. Eso. Para que no os entristezcáis como los que no tienen, Esperanza. como los que no tienen esperanza. Pero los muertos en Cristo sí tienen. Por eso el Señor los estima. Porque cuando Él venga, los va a llamar, queridos hermanos, el Señor nos ha dado estos fundamentos. Debemos estudiar, y aquí, en este recinto donde ustedes siempre se reúnen, deben desarrollar todos estos principios, ¿verdad? Que el Señor dio a la iglesia. Y esto es lo que nos constituye, hermana Nelly, nos constituye Adventista. hijos de Dios, adventistas de este mundo, porque hemos abrazado estas columnas, ¿verdad? Que no nos van a mover cuando vengan las falsas doctrinas. Y esto es lo que nos ordena y nos organiza. Esto es lo que verdaderamente nos Y ordena, nos une. nos ordena, nos organiza y nos une como total. Correcto. Las tres cosas. Sí. Porque la gente cree que el orden de la iglesia y la organización de la iglesia, si no va unida a esos fundamentos, no es ninguna iglesia constituida en el término espiritual. Sí, y Dios constituyó a la iglesia adventista por todos estos fundamentos, pero lamentablemente, hermano Guillermo, lamentablemente Satanás, no crea que el Señor nos dejó, ¿cómo se llama eso, hermano? Nos dejó fuera de base para que nosotros seamos descarriados. No, el Señor nos advirtió que Satanás se iba a introducir. ¿Cómo fue la cita que leímos? Que vio dos compañías. Una se mantenía firme, guardando que se obedecieran estos pilares, estos fundamentos. Pero había otra compañía Y quería cambiar. que quería Tergiversarla. quería tergiversarla. A ver, bueno hermanito, el tiempo se Esto es Hermano Alan, esto es muy bonito, ¿no? Que este tema que usted nos ha dado al Señor.